Buen día, profesor Juan Pablo Villamizar. Soy Reina Victoria Rangel Villamizar y en este momento vamos a empezar a hablar sobre lo que sería la educación ambiental, que fue el tema que nos correspondió. Para este primer momento vamos a hablar sobre tres documentos que para nuestro parecer fueron muy importantes en la línea y el nacimiento de lo que vendría siendo la incorporación de la educación ambiental en Colombia. Para ello, entonces, tenemos tres documentos. El primero es la Carta de Bogotá sobre Universidad y Medio Ambiente de 1985. El segundo es la Constitución Política de 1991 en los artículos 79 y 67. Y por último, que es el documento que nos vamos a enfocar, es la Política Nacional de Educación Ambiental del año 2002. Entonces, entendemos que la Carta sobre Universidad y Medio Ambiente es una carta que nos permitió o incorporó más que todo lo que vendría siendo la dimensión ambiental en las carreras de pregrado y posgrado. Esto generando que, cualquier persona que esté estudiando en cualquier carrera pueda de manera interdisciplinaria, a través de la investigación, a través de las actividades de extensión y a través de otras alianzas que se puedan hacer, puedan solucionar problemas ambientales. Es decir, desde una carrera de ciencia social que pueda intervenir un problema ambiental, esta carta fue la que dio nacimiento a toda esa trazabilidad. En la Constitución de 1991 encontramos que se establece el derecho a gozar a un ambiente sano y el deber de proteger la diversidad e integridad del ambiente. Y en el artículo 67 encontramos que se busca formar al ciudadano para la protección del medio ambiente. Por último, esta Política Nacional de Educación Ambiental del año 2012 orienta los esfuerzos de diferentes organizaciones y entidades en donde se establecen los principios, retos, estrategias para la educación ambiental a partir del año 2002. En un primer momento, entonces, vamos a hablar sobre el fortalecimiento de los comités técnicos interinstitucionales de educación ambiental, lo que tiene que ver con la educación formal, la dimensión ambiental en la educación formal y la dimensión ambiental en la educación no formal. Para hablar sobre el fortalecimiento de los comités técnicos, tenemos que mencionar que uno de los retos es generar esos espacios de interlocución y en esos espacios de interlocución impulsar las instituciones y impulsar el trabajo en red para que las mismas puedan agenciar sus problemáticas y soluciones en términos de materia ambiental. Promover que sean incluidas las temáticas y retos en educación ambiental en todos estos espacios de trabajo en red que ya mencioné. Para educación ambiental, para la dimensión ambiental, en términos de la educación formal, entendemos la educación formal, que empieza desde el kinder hasta que termina el posgrado. Cuando hablamos de estos temas, aquí es muy importante porque uno de los retos más grandes que se trazó esta Política Nacional de Educación Ambiental es incluir la dimensión ambiental en los currículos de la educación preescolar, básica, media y el fortalecimiento de los proyectos ambientales escolares. También así creó como muchos grupos y muchas formas de intervenir lo ambiental desde la academia. Encontramos unos proyectos ambientales escolares desde las zonas rurales. Es un reto para esta política nacional que eso se aplique en estos términos de la educación formal. Pero hay un punto muy importante y es superar el activismo y la espontaneidad en las acciones que se llevan a cabo en términos de educación ambiental. O sea, es decir, pasar de la protesta a la propuesta, pasar a generar soluciones en lo que tiene que ver con la educación ambiental.
Y ya para terminar, tenemos la dimensión ambiental en la educación no formal, que es esta educación que se da en las organizaciones de sociedad civil, en los parches, en los barrios, en las juntas de acción comunal, y lo que se quiere aquí es fortalecer esos grupos de sociedad civil, esos mecanismos de participación ciudadana y proyección comunitaria, en donde ellos puedan incorporar un componente educativo ambiental en los planes que tienen en sus diferentes organizaciones territoriales, y poder orientar recursos financieros y técnicos para el fortalecimiento de la investigación en los 3 sectores. Teniendo en cuenta esto, doy paso a mi compañero. Muchas gracias. Hola, profesor. Mi nombre es Leonardo Hernández. En el grupo voy a hablarles sobre la dimensión ambiental en la educación formal, que esto es necesario incluir en la dimensión ambiental en los currículos de la educación preescolar, básica y media, a través del fortalecimiento de proyectos ambientales, escolares, también la implementación y fortalecimiento de grupos ecológicos, grupos también de ciencia, y también las redes de trabajo ambiental y del medio ambiente, y fortalecer programas para grupos de poblaciones especiales. También trabajar sobre proyectos en forma interrelacionada con los proyectos que tengan ciudadanos de educación ambiental, con el ánimo de contribuir en la resolución conjunta de problemas locales. Asimismo, es necesario involucrar la dimensión ambiental en el currículo de la educación superior, en programas de formación inicial y de especialización de profesionales, proyectos de investigación en el ambiente y educación ambiental y servicio social que sea obligatorio para los profesionales. Siguiente, por favor. Bueno, el otro tema es la dimensión ambiental en la educación no formal. Para esto es necesario implementar e impulsar proyectos ciudadanos en formación ambiental, dentro de los que se destacan las propuestas de aulas ambientales desarrolladas por algunas comunidades, proyectos que deberán interactuar con el SPRAE, que es para la resolución conjunta de problemas ambientales locales. De igual manera, es necesaria la promoción y fortalecimiento de los grupos y organizaciones de la sociedad civil que desarrollen actividades en educación ambiental, como también la capacitación en el manejo ambiental a los trabajadores del sector productivo, también del sector gubernamental, de los gremios y de la comunidad en general, y la promoción de las diversas actividades que desde el ecoturismo desarrollen procesos formativos para la formación de jóvenes en el manejo sostenible del medio ambiente. Para esto hay ciertos retos que deben implementar y promover que los procedan en todo el país, con fortalecimiento de sus procesos de mecanismos de participación ciudadana y de proyección comunitaria, y generando mecanismos de asociación con los grupos ambientales escolares. También promover incorporación de un componente educativo ambiental en los planes de programas, proyectos y actividades que desarrollen un sector formal en materia de ambiente y desarrollo en el país. También propiciar la orientación de recursos financieros y técnicos por parte de los gremios y el sector privado, el fortalecimiento de procesos investigativos y pedagógicos que en el campo de educación ambiental se desarrollen en los sectores formal y no formal de educación. Listo, muchas gracias. Eso ha sido toda mi presentación. En esta parte hablaremos de estrategia y retos, comenzando por el tema de fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental en materia de educación ambiental. Dada la complejidad de la dinámica del funcionamiento y proyección del SINA y las necesidades formativas de las comunidades en torno al reconocimiento de sus contextos ambientales
y sus posibilidades de avance en términos de sostenibilidad, es indispensable la apropiación de la presente política por parte de todos los actores del sistema y su articulación alrededor de los diferentes estrategias y retos propuestos. En los retos en materia de educación ambiental, los principales retos es institucionalizar la educación ambiental para ubicarla como eje transversal de los planes de gestión y desarrollo de las diferentes instituciones u organismos que hacen parte del SINA. En este sentido, los ministerios, las corporaciones autónomas regionales, las corporaciones de desarrollo sostenible y las unidades ambientales urbanas, así como los institutos de investigación, las organizaciones de la sociedad civil, los gremios y el sector privado deben promover planes de acción en educación ambiental en los cuales participen todos los actores del SINA, acompañar programas o proyectos de educación ambiental encaminados a fortalecer la descentralización y la autonomía regional, entre otras cosas que se deben hacer y promover. Por otra parte, tocaremos el tema de la promoción de la etnoeducación en la educación ambiental e impulso a proyectos ambientales con la perspectiva de género y participación ciudadana. El primer tema que vamos a tocar es la etnoeducación. Es en lo que se refiere a los grupos étnicos. Si bien es cierto que la dimensión ambiental también debe trabajarse con arreglo a los lineamientos generales planteados en la Política Nacional de Educación Ambiental, debe tener especial cuidado de ligarlos a los procesos productivos, sociales y culturales con el debido respeto a las creencias y tradiciones de dichos grupos y o etnias. En los retos propuestos en la etnoeducación, en este contexto se fomenta el desarrollo y difusión de los conocimientos, valores y tecnologías, entre otras, sobre el manejo ambiental y de recursos naturales de las culturas indígenas, afrocolombianas, raizales y demás grupos étnicos del país. En este sentido, la presente política propone promoverlos proceda a que de los diferentes grupos étnicos del país se vienen desarrollando. Segundo, lograr que en todos los colegios que brindan en educación se implementen planes que tengan en cuenta los valores y tecnologías propios de las culturas, entre otras cosas que hay que apoyar y promover. Ahora tocaremos el tema del género. Aquí se busca fortalecer el discurso y la práctica de la educación ambiental desde la perspectiva de género y abrir espacios de participación de la mujer en la toma de decisiones ambientales ciudadanas. Serán aspectos en los cuales hará énfasis la política educativa ambiental y se realizarán esfuerzos que contribuyan a fomentar la formación de la mujer como centro generador de las dinámicas de la política y de la gestión de la educación ambiental. En los retos propuestos en el género, se busca apoyar programas, proyectos y actividades educativo-ambientales que tengan en cuenta la perspectiva de género. Para desarrollar esta estrategia es importante, primero, mejorar la oferta de espacios de participación y equidad para la mujer. Apoyar colectivos de mujer y proyectos que trabajen en torno a la sensibilización sobre la problemática ambiental. Apoyar investigaciones en torno al papel de la mujer en el desarrollo ambiental y diseñar estrategias para incorporar sus resultados en la cualificación de los procesos educativo-ambientales. Y por último y no menos importante, vamos a hablar de la participación ciudadana. Es claro que la educación ambiental, de acuerdo con los objetivos y los principios que la guían, debe incorporar en todos sus procesos la formación ciudadana. Esto con el fin de desarrollar criterios de solidaridad, de tolerancia, de respeto por la diferencia, de búsqueda de consensos y de autonomía, en el contexto de una sociedad que tienda a la democracia y a la equidad. Como se trata entonces de educar a la ciudadanía en su conjunto, para cualificar su participación en los espacios de gestión, toma decisiones sobre intereses individuales y colectivos. Aquí los retos propuestos en la participación ciudadana es superar la apatía en torno a la participación y gestión ciudadana en lo que se refiere a la resolución de conflictos ambientales. En este sentido, la política propone, primero, promover estrategias pedagógicas didácticas encaminadas a la apropiación de las normas legales establecidas para el manejo ambiental del país. Y segundo, impulsar procesos que propicien la autorregulación de los comportamientos ciudadanos en torno al manejo de la problemática ambiental. Buenos días, mi nombre es Gianfranco Escolar Rodríguez y el tema que me tocó fue promoción y fortalecimiento del servicio militar ambiental. De acuerdo con la Ley 99 de 1993 y el Decreto 1743,
de agosto de 1994 que el servicio militar obligatorio lo presten los bachilleres que sean seleccionados y manifiesten interés al respecto. El servicio ambiental podrá ser prestado en educación ambiental, en organizaciones comunitarias para la gestión ambiental, en procesos de participación ciudadana para el manejo ambiental en diferentes escenarios, desde problemáticas particulares propias de la diversidad del contexto del país. Este servicio podrá estar orientado entonces al acompañamiento de los PRAE y de los PROCEA, el servicio social obligatorio, así como la formación ciudadana para el reconocimiento de la legislación ambiental y sus mecanismos a la aplicación y control, entre otros. Los retos son lograr que los bachilleres presten el servicio militar ambiental de manera que promueven e impulsen desde su competencia y responsabilidad la estrategia educativa ambientales de los sectores formales y no formales e informales de la educación, según lo estipula el decreto 1743 de 1993. Para esto la política promueve: primero, coordinar las acciones del servicio militar ambiental con los diferentes sectores institucionales y organizar del SINA a nivel local, regional y nacional. Segundo, promover la participación de las instituciones responsables del servicio militar ambiental, de los comités técnicos institucionales, educaciones ambientales, como el CIDEA, que se organiza a nivel local, regional y nacional. Y tercero, promover acciones educativas ambientales desarrolladas por la PRAE, los PROCEA, las emisoras comunitarias, los grupos ecológicos y las propuestas de ecoturismos, entre otros.